Pues Pepe, pues para empezar, ¿qué comentario te merece de entrada esta detención y qué posible de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, y qué posible relación ves en este caso de Genaro García Luna? Vimos hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador mencionar que podría tratarse justamente de información que estuviera relacionada con el caso de García Luna. Bueno, yo la veo muy conectada, pero con el caso de Damaso López. Damaso López Núñez, compadre del Chapo, el que le ayudó a escaparse de Puente Grande, pues se puso en contra de él, se puso a declarar en contra de él, y es el que dio los detalles de cómo Emma Coronel, su hermano y su papá habrían participado en la fuga del Chapo aquel julio de 2015. Entonces, me parece que está muy conectado con esta información porque se habla de una carta en donde el Chapo le estaría dando instrucciones, le estaría pidiendo que se conectara con sus hijos y con un tipo apodado Cleto para que acelerara el tráfico de una entrega de heroína. Todo esto me suena a Damaso López Núñez, porque habla de compadre y el compadre pues es Damaso. Entonces, eh, creo que la autoridad de Estados Unidos tendría que demostrar que ella participó en efecto en algún envío para poderla procesar como pretende, ¿no? Creo que por ser la esposa del Chapo no tiene por qué pagar ninguna culpa. Claro. Pepe, algo que llama la atención es que pues haya sido detenida por el FBI en lugar de la DEA. Pues sí, porque el, el, el Buró de Investigación de los Estados Unidos también tiene injerencia en este tipo de casos. No necesariamente por ser de narcotráfico sería la DEA, tanto el FBI como el propio Departamento de Justicia, ¿no? Del cual depende. Entonces, creo que fue sorpresivo, pero al mismo tiempo es una figura muy mediática, muy llamativa. Emma Coronel apenas hace una semana estaba de moda, estaba siendo tendencia en redes por su maquillaje. Entonces, ese es su perfil, no el de la gran traficante, ¿no? Ni líder, como dijo un periódico hoy en la mañana, ni líder del cártel de Sinaloa, por supuesto, ¿no? Justo te iba a preguntar, en ese sentido, Pepe, ¿quién es Emma Coronel? Porque la hemos visto pues en desfiles de moda, tiene pues muy nutrida su cuenta de Instagram, mostrando muchos lujos, pero sobre todo esta faceta, digamos, de mostrar su físico y todo lo que implica, pues sí, la moda y como pues estos lujos, pero ¿qué importancia o qué trascendencia tiene realmente el personaje de Emma Coronel en el narcotráfico? Era de muy bajo perfil para el tema del narcotráfico, ¿no? De hecho, si parece que los ilícitos parecen querer ubicarse cuando estaba el Chapo todavía preso en el altiplano, o sea, antes de ser deportado a Estados Unidos. Y por tanto, el FBI o quien sea, el Departamento de Justicia, pudo haber ordenado esta orden de aprehensión mientras ella iba a las audiencias. Ella fue a todas las audiencias de su esposo, no se escondió, daba la cara al público y por tanto no parecía temer en absoluto ninguna orden de aprehensión. Creo que es un poco tardía esta orden, este arresto, y en todo caso tenemos que esperar, ser un poco prudentes, esperar ver qué cargos reales, en qué fechas específicas operó, si es que operó. Pepe, los cargos, bueno, llama la atención también el hecho de los cargos, entre otras cosas, que hablan específicamente, por ejemplo, de 1 kilo de heroína, de 5 kilos de cocaína, de 1000 kilos de marihuana, de 500 gramos de metanfetaminas. ¿Son normales, digamos, estos cargos que... Es lo usual en Estados Unidos. A una persona le pueden decir 1 kilo de cocaína cuando lo que hizo fue el trasiego de toneladas, ¿no? Creo que es un modo de presentar la denuncia
no es que sea esa cantidad, ¿no? Sino es por lo menos esto, ¿no? Y hasta ahora no sabemos exactamente de qué fue pues el cargamento en el que le involucran o la negociación del cargamento en que le involucran, porque hay que probar que eso ocurrió, no que haya sido una encomienda y haya sido solamente el contacto, digamos, la mensajera. En este caso estamos viendo que no pasa de ser la mensajera, pero tenemos que esperar. O sea, no está muy claro de cuándo se supone que cometió los ilícitos. Pepe, ¿tú crees que este cambio que haya sido detenido por el FBI en lugar de la DEA tiene que ver con algún cambio en la política del nuevo presidente entrante Joe Biden? Yo creo que sigue siendo la misma política, ¿no? Mira, por ejemplo, no le han encontrado al Chapo aquellos 14,000 millones de dólares que dicen que le iban a incautar el gobierno de Estados Unidos. Bueno, puede interpretarse que es una forma de presionarlo a través de su mujer, la madre de sus gemelas, ¿no? Y decir, a ver, ¿dónde está ese dinero? No lo encuentran ni México ni Estados Unidos. Y ¿te acuerdas que se estaban peleando a quién le pertenecía? Que si era del gobierno de México, que si era de Estados Unidos, cuando no había nada que reclamar, porque no existe ese fabuloso tesoro de los miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, quizá una interpretación podría ser, una de las interpretaciones, es que ahora quieran, por el lado de la detención de su esposa, a la que él, por supuesto, quiere mucho, ¿no? Y como quiera a sus hijas, pues presionarlo para que hable por fin. El Chapo ha mantenido su postura de que es inocente, de que él no es el gran narcotraficante, él es un segundón y que realmente el capo de capos era Ismael El Mayo Zambada. Entonces, bueno, a lo mejor lo quieren sacar de sus casillas, sacarlo de quicio y que hable ahora sí. Ok, Pepe, entonces lo que tú nos comentas sería que estarían, o sea, que esta detención relativamente sería menor, o sea, sería solamente para presionar al Chapo para que proporcione más información. Yo creo que ya no es relevante en el aspecto tráfico de drogas. Puede ser, repito, una mensajera y por su liga emocional con el Chapo, ¿no? Hay que recordar que ella tenía solo 18 años cuando unió su destino en una boda ahí en la zona de Canelas, en Durango, con un hombre de más de 50 en esa época, 52 años. Entonces, ella ha sido muy leal, muy fiel, le ha sido muy cercana al Chapo, ha estado a su lado pública y privadamente, y entonces eso sí podría haberla conducido a error. El que no tiene perdón si cometió ese error, pues el Chapo. Es haber utilizado a su propia esposa, haberla puesto en peligro, haber puesto en peligro a la madre de sus hijas, ¿no? Eh, porque él conoce cómo son las cosas, es un hombre inteligente, ¿sí? Sin preparación académica, porque no cursó más que hasta el segundo año de primaria, pero es un hombre con una sagacidad muy especial, un coeficiente intelectual muy alto, y bueno, si ella resulta culpable, si las pruebas resultan irrefutables, sin lugar a dudas de que traficó o participó en algún tráfico, va a quedar el Chapo como alguien abusivo en contra de su propia mujer. Claro, Pepe. Ya para cerrar esta entrevista, porque sé que también tienes otra, Pepe, ¿cuál es el panorama o lo que crees que sigue en este caso? Si bien creo que la próxima audiencia justamente se determinaría su culpabilidad, porque en este caso fue si permanecía detenida o la dejarían salir con fianza, ¿cuál crees que sea el siguiente escenario? Y ella se va a declarar no culpable, por supuesto, no va a admitir ninguna responsabilidad y va a tratar de que los abogados le negocien una salida, pues, más o menos aceptable, ¿no? ¿Qué sería aceptable? Pues que no le den una pena grande, que ella alegue
que no es una partícipe directa, que no sabía que sus mensajes iban a donde iban, y así se va a mantener. Yo no creo que se convierta en testigo protegido. Su perfil de lealtad hacia el Chapo no parece indicar que ella sea en el futuro una persona que a cambio de su reducción de pena o a cambio de su libertad vaya a hablar en contra de su marido o de la forma de operar del cártel de Sinaloa. Yo no creo que sea totalmente ignorante de lo que Claro. hacía su marido y el grupo al que pertenecía, pero de ahí a participar personalmente, lo van a tener que demostrar las autoridades Pues de Pepe, Estados Unidos. te agradezco mucho, Pepe, porque sí, justamente es un análisis que me parece muy fino en cuanto a que, pues, a lo mejor muchos estábamos pensando en que sí podría obtener cierta información el gobierno de Estados Unidos con la detención, pero interesante el enfoque que nos presenta sobre que podría ser una presión más bien contra el Chapo Guzmán propiamente. Pues, Pepe, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista y si nos permites mantenemos el contacto. Con mucho gusto. Muy Muchas buenas gracias. tardes. Gracias.